era la confesión de apóstol Pablo. Hermanos, salvar a una alma no era fácil, que nosotros ya somos testigos, porque cuando evangelizamos a alguna persona y a los vecinos, podemos sentir que no es fácil. Salvar a una alma no es fácil, realmente no es fácil. Evangelizar con evidencia de poder de Dios, pero algunos ignoran a nuestra palabra. Siempre dice, sí, voy a ir contigo, pero no viene. Algunos deben hacer con esmera, pero no quieren escuchar, no quieren venir a la iglesia. Eso debemos sacrificarnos por nosotros mismos para evangelizar a una alma. Pero realmente tiene sentido este esfuerzo porque recibimos gran galardón en el reino de los cielos. Además, si podemos salvar a una alma, entonces el gozo será muy grande. Debido a esta gracia y gratitud, ustedes están tratando de evangelizar más a sus vecinos. Además, después de evangelizar, ustedes deben cuidar a esta alma continuamente hasta que ellos pudieran tener crecimiento de la fe. Es casi igual con dolor de parto. Creo que los hombres masculinos no tenían experiencia de dolor de parto, pero ellos ya veían el dolor de parto de su esposa. El dolor más grande para las mujeres es el dolor de parto. Aunque el apóstol Pablo era un hombre, pero expresaba su dolor de evangelizar a una alma con dolor de parto. Creo que el pastor verdadero tendrá este esfuerzo y devoción como este dolor de parto para salvar a las almas, para guiar a las almas a la mejor morada de los reinos de los cielos. Los pastores verdaderos siempre se esfuerzan para cambiar, deben reprender el pecado. También deben animar para que puedan empezar otra vez. Pero descartar el pecado no es fácil. Aunque conocen al Señor Jesucristo, algunos hermanos se volvieron al mundo otra vez. Para hallar otra vez el pastor verdadero deben esforzarse mucho, por lo que muchos pastores no trabajan ardientemente, no quieren trabajar duro como así. Estos días, cuando evangelizamos la palabra de santidad en varios países, muchos pastores extranjeros se sorprenden al oír la palabra de santidad, porque la palabra de santidad enseña contra el pecado y guían a las almas por el camino de la santidad. Por lo que los miembros deben sentir gran dolor mental y escuchando este mensaje al principio. Y los pastores extranjeros se sorprenden y me preguntan, ¿cómo puede predicar así? Si ellos enseñaran contra el pecado, entonces sus miembros saldrían de la iglesia para vivir con más descanso, con más paz carnal. Pero nuestro pastor principal ha enseñado contra el pecado por muchos años. Si no, ningún miembro podría liberarse del pecado. Hermanos, nosotros vivimos en el mundo lleno de pecado. Toda la cultura, política, en la escuela y en el hospital y en todo el lugar, siempre vivimos en medio de pecado. Nacimos en medio de pecado y así siempre vivimos en pecado. Y es gracias a la enseñanza del pastor principal contra el pecado, nosotros podemos librarse del pecado. Además, en esta generación, cometer el pecado es más fácil. Los pecadores no quieren escuchar un mensaje contra el pecado. Para enseñar a tal persona, el pastor principal tenía que llorar mucho, tenía que ayudar mucho y hacer la oración intercesora. Este sacrificio de lágrimas del pastor principal es igual que el dolor de parto. Para hacer a los miembros cortar el pecado y las cosas mundanas. Hermanos, ustedes tienen sus propios hijos. Siempre enseñaba a sus hijos la bondad y buena manera para vivir correctamente. Pero sus hijos realmente no obedecen. Corregir a un hijo es súper difícil, por lo que la mayoría de los padres se dieron por vencidos. Pero no solo uno. Además, no son su propio hijo. Pero el pastor principal no quería darse por vencido a todos los miembros.
La mayoría de los miembros no querían cambiar, solamente querían mantener su vida actual, pecando continuamente. Pero aunque no somos hijos sanguíneo de pastor principal, pero pastor principal nos ha guiado hasta ahora con palabra buena, palabra correcta. Cuando pastor principal hacía la mini cruzada para los estudiantes, porque hacía así, porque la mayoría de los estudiantes vivían en medio de pecado y en medio de la cultura pecaminosa, por lo que pastor principal decidió guardar y corregir a los estudiantes primeramente. Y eso, pastor principal preparó un tiempo especial para los estudiantes después del servicio por la tarde. Por supuesto, muchos adultos también participaron en esta cruzada, mini cruzada. Y cada semana, pastor principal explicó con lágrimas. Hermanos, en el caso de pastor principal, en el domingo y por la madrugada tenía que trabajar. Pastor principal, desde 6 de la madrugada, pastor principal empezó la reunión con los miembros y enseñó desde madrugada así contra el pecado. Y viniendo a la iglesia y cada momento se encontraba con los miembros y oraba por ellos y enseñaba contra el pecado y cuidaba. Y ya perdió su energía por la mañana y luego empezaba a predicar en el servicio por la mañana del domingo. 2 veces. Después de predicar así, y luego muchos miembros venían a su oficina para recibir la oración. Entonces, el pastor principal tenía que orar personalmente. Y pastor principal, y luego comían el fideo por almuerzo, no arroz. Pero demasiado ocupado por lo que tenía que comer muy rápidamente. Y luego tenía que tener una reunión personal con algunas familias. Y luego, sin descansar, tenía que predicar en el servicio por la tarde del domingo. Con todo corazón, con toda tu alma, con toda su alma. Y enseñaba contra el pecado. Y después, tenía una reunión con los trabajadores para cuidar el trabajo de la iglesia. Y luego, hacia la mini cruzada. Creo que ya estaba cansado suficiente, pero enseñaba contra el pecado con lágrimas. Pastor principal realmente no quería perder a ninguna alma. No podía ver que ninguna alma caería en el infierno, por lo que el pastor principal explicaba con lágrimas y enseñaba contra el pecado con lágrimas a los estudiantes. Mirando estas lágrimas de pastor principal y devoción, y hasta aquel momento, aunque sus padres enseñaban contra el pecado a sus hijos, contra juego, computadora, muchas veces, contra pornografía, aunque sea muchas veces, los estudiantes no cambiaban. Pero mirando las lágrimas y devoción y amor del pastor principal, ellos empezaron a cambiar. Nosotros somos testigos de este cambio. Hermanos, los padres sanguíneos no pueden cambiar. La sociedad, el gobierno no puede cambiar a esos jovencitos. Pero con amor y sacrificio de pastor principal, ellos cambiaron. Hermanos, todavía no han recibido la nota de la media fe. Hermanos, ustedes deben agradecer a Dios Padre porque ahora no cometen pecado. Desde 2010, nosotros no cometemos el pecado. Algunos desde 2010, algunos desde 2011, algunos 2012, algunos recientemente hicieron determinaciones. A propósito, todos nosotros, gracias al sacrificio y lágrimas del pastor principal, nosotros ahora cambiamos. Antes hacíamos muchas veces la determinación, pero siempre repetíamos cometer pecado. No podemos hacerlo, pero cuando miramos el sacrificio y lágrimas del pastor principal, gracias a esto, podíamos cambiar y cortar el pecado. Es la obra muy maravillosa. ¿Quién lo hacía? Solo sacrificio y lágrimas del pastor principal lo hacía. No se hizo cambiar y hacer determinación. Y eso, gracias a esto, la mayoría de ellos ya están en tercer nivel de fe. Es decir, no comete pecado por obra. Creo que ninguno quiere cometer el pecado que conduce a la muerte, ni pensar. Usted está haciendo muy bien. Se esfuerce
esfuércese un poquito más, entonces podría estar sobre la roca de la fe y entrar al Espíritu. Hermanos, nosotros realmente éramos desobedientes, pero guiar a estas ovejas desobedientes es súper difícil. Pero Pastor Principal eligió este camino, aunque mostraba muchas señales y prodigios, pero voluntariamente cometieron pecado y volvieron al mundo. Siempre murmuraron y diciendo que desechar el pecado es demasiado difícil. Pero el pastor verdadero no quería darse por vencido, no quería abandonar, no quería guiar solamente a los obedientes, no quería abandonar a las ovejas desobedientes. Nunca se quejaba mirando a esas ovejas desobedientes. Pastor Principal no eligió el camino fácil. Si realmente llamaba solamente a los obedientes, entonces Pastor Principal no habría recibido este castigo y dolor por 4 años. Pero Pastor Principal no quería abandonar a nosotros desobedientes, y eso ha hecho hasta ahora. El pastor significa, es una persona que cuida a las ovejas que Dios Padre había encargado. Jeremías capítulo 17, versículo 16 dice, pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Jeremías explica sobre la tarea de pastor, porque en aquel momento muchos profetas y sacerdotes no enseñaban al pueblo, solamente hablaba buena palabra a sus oídos. Y eso los pueblos israelíes cometieron pecado y hicieron idolatría. Pero el pastor verdadero se sacrificara por sí mismo. No apreciara su propia vida, sino para las almas que iban al infierno, y se devocionará. Es el pastor verdadero, aunque las ovejas traicionara. Pero para salvar a ellos, el pastor verdadero recibirá el castigo y se sacrificará. Él es pastor verdadero. Hermanos, porque las ovejas desobedecen. Por eso algunos obedecen muy bien, pero algunas ovejas desobedecen. Además, y aunque el pastor principal salvó a ellos del camino de la muerte por causa del pecado mortal, pero algunos se empiezan a murmurar cuando cometieron pecado y pedían a pastor principal, sálvame, y dame la oportunidad. Y después de recibir esa oportunidad, ellos por un momento andaban con gozo y a la palabra de su padre, y agradecía mucho a pastor principal. Y luego confesaba, pastor, yo recibí gran oportunidad de perdonar pecado, por lo que yo también me sacrificaré y ayudaré a nuevas ovejas para ayudar como pastor principal. Yo escuché muchas confesiones de varias personas, pero transcurriendo el tiempo, algunos dicen, por causa del pastor principal está difícil, porque el pastor principal enseña sobre mandamientos, por lo que algunos sienten gran peso de escuchar esta palabra. Hermanos, si perdemos la llenura del Espíritu Santo y amamos al mundo, entonces no queremos ver a los siervos de Dios. Eso, normalmente los siervos del Señor, los pastores visitan a tal miembros más. Porque, es decir, si algún miembro no quiere tener una reunión con los pastores, entonces los pastores buscan primeramente a tal miembro, porque tal miembro tiene problemas realmente. Y eso, cuando tiene reunión con los pastores, usted puede revivir, hermanos. Normalmente las personas que cometen el pecado no quieren escuchar un mensaje contra el pecado. Pero si no se arrepienten, entonces caerían en el infierno, hermanos. Por lo que, en esta manera algunas personas se relacionaron a pastor principal, pero pastor principal no quiere abandonar a tal personas tampoco. Y eso, están haciendo la oración intercesora. El camino más fácil es abandonar, pero pastor principal no lo hacía, sino recibía el castigo, el obra de Dios continuamente. Nosotros somos testigos. Ellos tenían que morir, tenían que caer en el infierno, pero
pastor principal quería limpiar a ellos otra vez con la sangre del Señor Jesucristo. Y eso no solo la oración intercesora, porque para recibir el perdón del pecado mortal no será suficiente la oración intercesora. Además, no solo unas almas, sino muchas almas cometieron pecado mortal. Para volverles por el camino de justicia y reino de los cielos, pastor principal tenía que pagar el precio del logro de ellos. Sin sacrificio, pastor principal no podía salvar a ellos otra vez. Hermanos, como hace un rato yo expliqué sobre evangelización. Hermanos, su miembro, su oveja, el mismo grupo, tiene algún problema, pero su líder consuela con palabras solamente. Entonces, ¿qué tiene sentido? Por ejemplo, su vecino, su miembro, tiene problema en financiación. Entonces, el líder debe apoyar con su propio dinero. Este es el amor verdadero. Si sus miembros tienen problema entre esposos, entonces el líder del grupo debe ayunar y orar. Pero si no tuviera amor, entonces no quería hacer así. Solamente consolaría con amor, con palabra, con boca. Hermanos, esta palabra solo provoca, no tiene sentido, no es amor. Pastor principal no enseñaba así, sino pastor principal hizo la oración intercesora, además recibió el castigo en lugar de nosotros. Gracias a esta devoción, los miembros empezaron a cambiar. Para esto, pastor principal nunca importaba su propia devoción y sacrificio, sino estaba alegre. Este pastor es el pastor verdadero. Usted debe elegir a este pastor. Si realmente tiene este pastor, entonces son muy benditos. Porque, aunque tiene problemas que usted no puede resolver por sí mismo, pero su pastor orará y hará la oración intercesora en lugar de ti. Si tiene este tipo de pastor y es el líder del grupo y célula, entonces son benditos. Por eso nosotros no podemos resolver el problema de pecado de otros, porque nosotros también pecadores, como los seres humanos. Pero si sacrifica y para su miembro, entonces este grupo tendrá gran avivamiento. Aprovecho para sacrificarnos por otros. Nosotros no podemos hacerlo fácilmente. Estos días vivimos en la generación muy mala, por lo que los padres sanguíneos abandonan a su propio hijo. Algunos hijos malos, a veces los padres hacen la vista gorda a sus propios hijos y cortan la relación entre padres y hijos, porque sus hijos siempre cometen crimen, y eso aunque son adolescentes, siempre fueron capturados por policías, y eso luego, cuando policía llama a sus padres dicen, yo no conozco a este hijo malo. En esta manera, los padres también perdieron la paciencia. Aunque esos hijos fueron abandonados por sus padres sanguíneos, pero pastor principal no abandonaba a estos hijos muy malos. Sacrificándose por sí mismo, está cambiando a tal personas como hijos de Dios Padre. No importa su propio descanso, su paz, solamente sacrificaba por sí mismo para las almas. Gracias a pastor principal, nosotros recibimos la oportunidad de perdón de pecado. Además, ahora nosotros podemos tener la vida cristiana esperando la mejor morada del reino de los cielos. Este sermón, yo explicaré la gracia y bendición que recibimos a través de la justicia que pastor principal había llenado. Desde 2010 hasta 2014, pastor principal sacrificó mucho, por lo que yo explicaré sobre este sacrificio de pastor principal. Nosotros no debemos olvidarnos de esta gracia de pastor principal. No olvidar de esta gracia es también nuestra tarea, nuestra obra para llenar la justicia propia. Hermanos, ¿quién puede darnos este amor? ¿Quién puede colmar esta justicia en lugar de nosotros? Recordando esta gracia, nosotros debemos esforzarnos por nosotros mismos. Hermanos, aunque no podemos hacer por nosotros mismos, pero pastor principal se sacrificó y nos dio esta oportunidad. Nosotros no debemos decir que estamos difíciles.
Especialmente este mensaje, yo preparo este mensaje basando con la profecía de Dios Padre que había dado a Pastor Principal. Padre Dios dijo, desde la fundación de la iglesia, muchos miembros recibieron la sanidad divina y vieron señales prodigios, pero ellos no querían circuncidar, no querían esforzarse por circuncidar su propio corazón. Sí, recibieron la sanidad divina. Por un momento sintieron gran gozo y pactaron que trabajaría con fidelidad. Pero la mayoría de ellos olvidaron la gracia. Y solamente quería ser uno, quería ser el líder de la iglesia como posición alto. Y luego traicionaron a Pastor Principal. Después de ver el poder y sanidad divina. Y después de recibir la gracia, el don celestial. Hermanos, algunos miembros no quieren circuncidar. Sin circuncisión no tiene sentido. Si no circuncidara, entonces mostrará su pecado algún día. Entonces traicionaría y saldría de la iglesia. Es la mutación y maldad de nosotros. Desde 2010, desde 2000 años, nosotros vimos el gran poder de Pastor Principal que sucedía en la Cruzada Unida en varios países. Nosotros somos muy felices, pero nosotros mismos no queríamos circuncidar nuestro cuerpo, nuestro corazón, por lo que no podíamos crecer en nuestra fe. Sin circuncidar traía gran problema. Sin circuncisión nosotros empezamos a amar las cosas mundanas y eso algunos cometieron pecado mortal y perdieron en la posición de no salvos. Después de caer en ese estado, muchos miembros, pastores y levitas y miembros estaban en este estado muy miserable y no vida. Mirando esta situación, Pastor Principal tenía que hacer una determinación, es decir, como un pastor de la iglesia, Pastor Principal quería tomar una responsabilidad de pecado de nosotros. Si no habría tenido el amor, entonces no habría hecho. Hermanos, supongo que su vecino ahora comete el pecado, pero la mayoría de las personas cometen condena y critica. Pero Pastor Principal la remaba y oraba y recibía el castigo. Todo esto es posible porque tenía el amor. Aunque nosotros tuviéramos este amor, y si podríamos guiar al vecino que comete el pecado mortal, nosotros deberíamos ser justos. Es decir, la oración de justo tiene sentido. Los pecadores no pueden salvar a los pecadores. Además, no simplemente sacrificándose, sino también dándose su propia vida. Pastor Principal nos dio la oportunidad de 2010 y hasta 2014 y hasta la actualidad. Pastor Principal nos ha dado muchas veces la oportunidad y gracia. Concretamente, yo explicaré las gracias que Pastor Principal nos dio hasta ahora. Desde 2010, generalmente, Pastor Principal recuperó la relación entre Dios y nosotros. Es decir, antes nosotros éramos pecadores. Los pecadores no pueden ser hijos de Dios Padre aunque asistan a la iglesia continuamente. Dios Padre les dará la espalda. Pero nosotros continuábamos asistiendo a la iglesia después de cometer el pecado. Y nosotros llamamos a Dios como Padre. Pero Padre Dios no puede aceptar nuestro llamamiento. Y eso, al conocer esto, Pastor Principal empezó a hacer la oración intercesora y nos dio la oportunidad de recibir el perdón pecado mortal. Y para esto, Pastor Principal tenía que esforzarse, tenía que sacrificarse y desde aquel momento nosotros podemos recuperar la relación entre Padre y Hijo, entre Dios y nosotros. Y luego, Pastor Principal se sacrificó continuamente y eso, nosotros podemos recuperar la relación entre Padre y Hijo verdadero. Hermanos, Hijo simple y Hijo verdadero tiene gran diferencia. Es decir, concretamente, en 2010, Pastor Principal se sacrificó para que podamos recibir el perdón del pecado mortal. Si cometemos el pecado mortal, entonces debemos arrepentirse por largos tiempos, porque el pecado mortal no es un pecado simple. No solo un año, sino muchos años.
A veces algunas personas por 10 años más tienen que arrepentirse con lágrimas, con todo el corazón. Pero en lugar de los pecadores mortales, el pastor principal lo hizo y es nos dio la oportunidad de 2010. Hermanos, supongo que nosotros tuviéramos que hacer este arrepentimiento por nosotros mismos. Entonces, desde 2010 y hasta ahora, hasta 2020 años, nosotros tendríamos que hacer ese arrepentimiento con lágrimas. Si no, no podríamos recibir la salvación y caeríamos en el infierno. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y más. Si comete el pecado mucho, entonces tendría que arrepentirse más. Creo que la mayoría de ustedes no podría recibir el perdón todavía. Pero muy fácilmente nosotros recibimos el perdón de pecado mortal muy fácilmente en 2010. Solamente confesábamos nuestro pecado y no repetimos el pecado, entonces ya recibimos el perdón. Muy fácilmente recibir este perdón. Para este perdón fácil, pastor principal tenía que sacrificarse muy grande. Ahora debemos pensar profundamente. Algún miembro cometió pecado mortal en 2014 y al fin del año 2014 pidió el perdón otra vez. Hermanos, 2010 y 2003 etcétera, muchas veces 2014 pastor principal nos dio la oportunidad de perdón de pecado mortal. Pero este miembro cometió pecado mortal en 2014, pero aunque pedía perdón a pastor principal, este hombre todavía no ha podido arrepentirse con lágrimas. Hermanos, el arrepentimiento verdadero no es la confesión con palabra. Para hacer la oración de arrepentimiento, debe recibir el espíritu de arrepentimiento. Por eso mismo, deben arrepentirse ante Dios Padre. Pero este miembro no podía recibir todavía el espíritu de arrepentimiento, es decir, no puede recibir el perdón, la gracia de perdón. Pero la mayoría de ustedes recibieron muy fácilmente esta oportunidad. Hermanos, aquel momento, Dios Padre abrió la puerta celestial y daba esta gracia abundante. Para recibir esta gracia y bendición, Pastor Julio tenía que sacrificarse mucho. Ahora recordamos otra vez nuestro pasado. Después de cometer el pecado mortal, ¿usted realmente podía arrepentirse? Creo que no. Aunque él quería hacerlo, pero no podía hacerlo, porque no recibía la gracia de arrepentimiento. Pero después de la oración de Pastor Principal, nosotros podíamos hacer. En 2011, Pastor Principal se sacrificó y hizo la justicia para que podamos recibir la nota de la medida del fe. 2010 recibimos el perdón de pecado mortal y Pastor Principal podía descansar. Pero 2011 también Pastor Principal recibía el castigo. Es para que nosotros pudiéramos recibir la gracia especial, la nota de la medida de fe. Antes de recibir esta nota de la medida de fe, nosotros pensábamos que nosotros tendríamos la medida muy buena fe. Algunos cometen el pecado mortal, pero después de arrepentirse y no comete el pecado más, piensa que ya está en tercer nivel de fe o sobre la largura de fe. Pero en el caso de los pecadores mortales, no deben pensar así. Si cometen el pecado de mortal, entonces caen en el infierno. Deben caer en el infierno. Y eso aunque se arrepiente, gracias a la oración intercesora del pastor principal, deben empezar desde cero. Es decir, desde el primer nivel de fe deben empezar otra vez. Porque ahora no comete pecado ahora mismo, tal personas todavía no están en tercer nivel de fe. Y eso paulatinamente deben crecer otra vez. A propósito, gracias a la nota de la medida de fe, nosotros podemos hallar a nosotros mismos nuestro nivel de fe. Para esto, Pastor Principal se sacrificó en 2011. En 2012, Pastor Principal hizo la justicia para crecer más rápidamente la medida de fe de los miembros. Gracias a esta velocidad rápida, y muchos miembros pueden
estar sobre la roca de la fe. En 2011, cuando Dios Padre nos dio la nota de la medida de la fe, muchos líderes, muchos pastores no estaban sobre la roca de la fe. Y el pastor principal le impactó mucho. Y los pastores se desanimaron. Pero después, el pastor principal continuaba recibiendo el castigo y sacrificio. Y mirando ese sacrificio, y muchos pastores empezaron a orar ardientemente. Y eso 2012, muchos pastores y muchos miembros empezaron a estar sobre la roca de la fe. 또 반석에 서는 이러한 시간들. 그래서 반석에 많은 일꾼들이 설 수 있는 기회를 얻어가는. Para dar esa oportunidad, el pastor principal continuaba recibiendo la dificultad. Ahora usted todavía no está sobre la roca de la fe, pero no se desanimen todavía, porque 기도로 살아서 자기의 지난 날을 또 허물을 회개하고 돌이키고 열심히 충성하여서 반석에 설 수 있었는데 나는 그리하지 않으니 es porque usted, aunque recibía la gracia del pastor principal, usted no ayunaba suficientemente, no oraba suficientemente, no trabajaba fielmente suficientemente. Por lo que desde ahora si ora, si ayuna y si trabaja fielmente, entonces usted también puede estar sobre la roca de la fe, porque ya recibimos esta gracia del pastor principal. Además, Dios Padre va dando a nosotros esa gracia continuamente. En 2013, el pastor principal recibe el castigo en lugar de nosotros para darnos los días de gracia para los pastores y levitas. Hermanos, desde 2010 hasta 2012, pastor principal recibió el castigo por causa del pecado mortal de los miembros. Pero hasta aquel momento, todavía 2013, y algunos pastores, algunos levitas condenaban contra Moisés, contra el pastor principal. La Biblia dice, si estaba contra Moisés, entonces igual que estaba contra Dios. La primera generación de Éxodo es un ejemplo de la vida de las personas carnales. Ellos siempre estaban contra Moisés, pero Dios Padre no está contra Moisés, sino contra Dios. Cuando María y Aarón estaban contra Moisés y convoca a la ira de Dios. Y eso, María fue hecha leprosa y luego, gracias a la oración de Moisés, ella podía recibir la sanidad divina. Hermanos, Dios no reconoce a todos, porque Dios puede examinar hasta lo profundo del corazón. Dios Padre puede examinar hasta todos nosotros. Jonás estaba en el fondo del barco, en el mar, pero Dios Padre lo sabía. Y así, naturalmente Dios Padre sabe todos los pecados de todas las personas. Y eso Dios Padre no puede usar a pecadores como instrumentos de Dios. Hermanos, entre nosotros también. Si no tenemos una confianza a nuestro compañero, entonces no podemos compartir nuestro secreto. Y así Dios Padre tampoco quiere dar su palabra, su poder a las personas a las que no pueden confiar. Dios Padre no quiere usar al pecador. No quiere recibir la gloria a través de pecadores. Y eso entra en la historia de Israel. Cuando los reyes eran malos y toda la nación recibieron castigo, Dios Padre solamente quiere usar el rey bueno. Dios Padre probaba a las personas para que ellos fueran hechos los instrumentos de Dios Padre. Y así Dios Padre examina hasta lo profundo del corazón. Nosotros también podemos leer la maldad del corazón de las personas por un poquito. Y es naturalmente Dios Padre puede conocer todo. Dios Padre puede leer hasta nuestro corazón y todo el pecado. Dios Padre no puede ser burlado, no puede ser tentado. Pero Dios Padre puede dar su poder a los pecadores. Y eso Dios Padre siempre estaba en parte de Moisés. Y eso daba la lepra a María, la hermana de Moisés.
Y eso, el condenar y criticar a pastor principal era gran pecado. Entre los pastores, entre los levitas, entre los miembros, habían pecadores. Y eso, en lugar de ellos, el pastor principal recibió el castigo. Y eso por 3 meses de los días de gracia, pastor principal y los pecadores se arrepintieron mucho. Hermanos, el castigo de Dios es muy grande. Pero en lugar de esos pecadores mortales, el pastor principal recibió el castigo otra vez, el castigo. Y 2014, pastor principal pagó el precio para hacer la igualación de espíritu. Hasta 2013, pastor principal recibe el castigo en lugar de nosotros. Y eso podría descansar. Pero pastor principal no quería cesar. Pastor principal quiere guiar a nosotros hasta que seamos hechos hijos verdaderos de Dios Padre y los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Por lo que pastor principal continuaba recibiendo esta dificultad. Y eso por fin. Y nos dio la bendición de igualación de espíritu. Y eso en 2014 muchas personas entraron en el espíritu. Además, con criterio de Antiguo Testamento, la mayoría de los hombres de espíritu en nuestra iglesia actual no pueden ser reconocidos como hombres de espíritu. Pero gracias a la justicia de pastor principal y Dios Padre reconoció a ellos como hombres de espíritu. Los hombres de la roca de la fe también. Aunque usted no han tomado todavía la nota de la medida de fe, usted también recibieron esa gracia. Ahora usted no comete pecado. Esta no por nosotros mismos, sino por la gracia del pastor principal. Usted puede controlar su corazón. Por ejemplo, algunos miembros querían cometer pecado, pero cuando quería cometer pecado y puede cambiar de su corazón porque podía recordar la voz del pastor principal. Es la gracia de Dios Padre. Para sentir esta gracia y amor, pastor principal tenía que sacrificarse mucho. Tan solo recordar a la voz de alguien, usted puede controlar su corazón. Creo que no. Pero gracias al sacrificio y devoción del pastor principal, usted está recibiendo esta gracia de Dios. Especialmente los que se esforzaban más, ellos podían entrar al espíritu. Para entrar al espíritu, naturalmente tenía que recibir la prueba como Job, porque tenía que limpiar su propio corazón. Pero ninguno recibía esta prueba de Job en nuestra iglesia. Es decir, pastor principal recibía la prueba de Job en lugar de ustedes, para que usted pudiera entrar en espíritu. Y primera mitad de 2014 hicimos esta igualación de espíritu. Y después del retiro de verano de 2014, el fluido de espíritu cambió un poquito. Es decir, después del retiro de verano de 2014, Dios Padre empezó a hacer firme la igualación de espíritu. Es decir, los hombres de espíritu entraron por la gracia del pastor principal, pero ellos no son perfectos, por lo que Dios Padre empezó a permitir una prueba a los hombres de espíritu para que ellos puedan estar firmes en el nivel de espíritu. Debido a esta prueba, ellos mostraron su maldad profunda y escondida de su corazón. Gracias a esta prueba, algunos se arrepintieron otra vez y eso podían crecer mucho, y 10% y 20% del espíritu. Pero algunos estaban estancados todavía. Algunos, por causa de su propio orgullo y arrogancia, es decir, por prueba, aunque se mostraba su propia maldad y rastro de la carne, tenía que orar y ayunar, pero
crecía continuamente esta maldad y luego cometió pecado otra vez. Es un caso muy lamentable, hermanos. Para entrar al Espíritu, nosotros debemos sacar por completo hasta la raíz del pecado, raíz de maldad. Pero nosotros estamos en la generación muy mala y eso Dios Padre nos dio el criterio de relatividad y eso nos dio el puntaje muy generoso. Somos muy benditos. Eso, aunque no arrancamos hasta la raíz de maldad y Dios Padre nos reconoció como hombre de espíritu. Pero después de entrar en el espíritu, tal personas deben sacar por completo hasta la raíz de la maldad para perfeccionarse. Pero si no arranca y si mira otra vez crecimiento de esta maldad, entonces el hombre de espíritu también pueden caer en el nivel de la carne. Yo explicaba sobre primera generación de Éxodo. Dios Padre quería destruirlo, pero gracias a la oración intercesora de Moisés, ellos recibieron la oportunidad otra vez. Pero esta oportunidad no es la afirmación y confirmación de la salvación. Es decir, recibió el perdón. Pero para cumplir la salvación, ellos tenían que guardar y controlar su corazón. Hombre de espíritu también tiene el libre albedrío. Voluntariamente puede hacer todo. Hombre de espíritu completo también, conforme a su libre albedrío. Si elige las cosas carnales, entonces caería en la carne otra vez. Hombre de espíritu no es inmutable. Es decir, si pasa la prueba como Job, entonces no se mutaría nunca más. Porque a través de prueba de Job y aborrecerá mucho las cosas mundanas y maldad. Es decir, gracias a la prueba, Job podía aborrecer muy profundamente su propia maldad y luego entró en espíritu. Pero la mayoría de los hombres de espíritu en nuestra iglesia no pasaban esta prueba de Job. Y eso teniendo el rastro de la carne, ellos entraron en espíritu. Por causa de este rastro de la carne, ellos tenían la problema y prueba. Cuando tenía prueba y los que eligieron el camino bueno crecieron más drásticamente, pero entre los hombres de espíritu algunos lamentablemente eligieron el camino de la carne otra vez. Eso usted no deben condenar a los hombres de espíritu cuando ellos cometen algún error. No deben cometer, sino deben recordar la gracia del pastor principal. Ay, sí, verdad. Aunque ellos no son perfectos, pero Dios Padre conoció a ellos como hombres de espíritu, porque la gracia del pastor principal era grande. Y eso usted también deben confiar en esta gracia del pastor principal. Y eso muy poca caso, y algunos hombres de espíritu traicionaron, pero mirando a esta traición, usted deben ser soberbios y velar y para que no estén en esta categoría. Los hombres de espíritu también, aunque todavía siente algún rastro de la carne, y no deben estar contentos, sino debe esforzarse por desechar por completo el rastro de la carne. Los miembros normales también no deben criticar a los hombres de la carne, diciendo, ¿cómo puede hacer los hombres de la carne? ¿Cómo puede hacer esto los hombres del espíritu? No deben criticar así diciendo, sino deben aprender y recordar la gracia del pastor principal. Era el fluir de la segunda parte de 2014. Hermanos, Dios Padre nos dio la gracia de la igualación de espíritu y mirando la mutación del hombre de espíritu, la mayoría de ustedes pueden cambiar de idea. El espíritu no es suficiente y eso debemos entrar en el espíritu completo. De veras, muchos hombres de espíritu han sido perezosos después de entrar en espíritu. Y eso se mutaron algunos hombres de espíritu. Mirando esto, la mayoría de los miembros piensan que el espíritu no es suficiente. Y es hasta llegar al espíritu completo y esta
orando alegremente. Para enseñar esta enseñanza, Dios Padre nos permitió ese fluir de la segunda mitad de 2014. Pero mirando este pecado de hombre de espíritu, Pastor Principal sentía gran dolor. 90%에 있어야 하는데 그런 연단을 목자께서 대신 받아주시고 Pastor Principal recibió el castigo y prueba de Job en lugar de los miembros, y es los miembros entraron en el espíritu. 너무 안타까우시죠. Pero evitando esta prueba, los hombres de espíritu no quieren recibir la prueba por sí mismos. Y ese pastor principal tenía que rascar continuamente su rostro. Creo que ahora la mayoría de ustedes pueden entender. Entrar en el espíritu no es perfecto, y eso hasta entrar en el espíritu completo, hasta ser más perfecto, y nosotros no debemos cesar, porque la maldad y la carne es muy sucio, y gracias a este fluir nosotros podemos sentir esto. Además, nosotros podemos entender la devoción y sacrificio de Pastor Principal. Y así, gracias al sacrificio de Pastor Principal, en lugar de nosotros recibimos mucha gracia de Dios Padre. Ese fluir, Dios Padre nos dijo este año, desde ahora, nosotros debemos colmar la justicia, una justicia de parte de nosotros. Los hombres de espíritu también, todos ustedes deben colmar su propia justicia. Hermanos, algunos sienten una dificultad, una difícil en ese esfuerzo. Hermanos, hallar la maldad y orar y ayunar para desechar esta maldad está difícil. Hermanos, ustedes no deben pensar así. Debemos recordar el sacrificio de Pastor Principal. Supongo que su propio hijo, sus padres, van al infierno, entonces sentirá gran dolor. Mirando a los pecadores miembros, Pastor Principal sentía gran dolor. Por lo que predicando en ese altar siempre lagrimaba, siempre enseñaba contra el pecado mortal. Ese corazón de Pastor Principal, nosotros debemos recordar, gracias a esa enseñanza, gracias al sacrificio, hemos cambiado. Hermanos, cambiar de corazón de hombre es un poder más grande. Además, ustedes mismos han cambiado. Esta es la evidencia del poder de Pastor Principal y la gracia de Dios Padre. Esos los que han cambiado confiesan así. Yo he cambiado. No podía hacer por mí mismo. Yo lo conozco muy bien. Y eso, Pastor Principal lo hizo en lugar de mí. En esa manera nosotros confesamos. Pero para cambiar más perfectamente debemos esforzarnos más. Pero no debemos sentir esto como difícil. El dolor y dificultad de Pastor Principal es no comparable con nuestra dificultad. Y eso, pensando en el sacrificio de Pastor Principal, sí podemos hacer más fácilmente. Quiero decir la conclusión. En 2015, Dios Padre nos dijo, la gloria personal será depende de esfuerzo y la justicia que llenamos. Los hombres de espíritu pueden glorificar a Dios Padre conforme a su propio esfuerzo. Entonces, ustedes no tienen oportunidad porque no están en el espíritu. Creo que no. Lo que quiero decir es que conforme a su propio esfuerzo cosecharán los frutos abundantes. Es decir, en nuestra iglesia algunos hermanos crecieron 40% en unos meses por su esfuerzo. Y eso, esperando más, nosotros debemos esforzar por entrar en el espíritu y estar sobre la roca de la fe. Ya que tenemos el amor de Dios Padre, ya que tenemos el amor y sacrificio del Pastor Principal, nosotros, todos ustedes pueden hacer con esta determinación, ustedes pueden tomar esta oportunidad. En esta oportunidad no hay discriminación. Todos ustedes pueden hacerlo. Pastor Principal ya ha colmado toda la justicia por 4 años, pero esta justicia no desaparecerá, sino estaría firme en nuestra vida. Y eso, confiando en esa justicia de Pastor Principal, si se esfuerza, entonces cosechará los frutos espirituales abundantes, hermanos. Pero el espíritu completo, no debe ser una cosa para jactanciarse. Hermanos,
entra el Espíritu, no para jactanciarse, sino para cultivar nuestro corazón. Aunque no recibimos la nota de la medida de la fe, nosotros podemos medir nuestra medida de la fe gracias a la palabra del pastor principal. Si no comete el pecado por obra, entonces ya está en tercer nivel de fe. Y además, si a medida que saca su maldad del corazón, entonces está creciendo hacia el Espíritu. De esta manera, ya conocemos suficientemente los frutos de cada medida de la fe. Y eso debemos tomar y cosechar esos frutos de cada medida de la fe. Hermanos, ¿cuál es el corazón del Espíritu? La bondad, sacrificio y amor. Conociendo esta palabra, nosotros debemos hacer en nuestra vida. No debemos querer ser reconocidos solamente como los hombres del Espíritu, como condecoración, sino debemos esforzarnos por entrar al Espíritu por el amor a Dios Padre. Además, nosotros no debemos mutar, porque por un momento oramos ardientemente, pero después descansamos. Además, debemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Sin llenura del Espíritu Santo no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo podemos recibir la llenura del Espíritu Santo? Es por la oración. No por la oración simple, sino por la oración ferviente con el Espíritu Santo. Cuando oramos fervientemente con el Espíritu Santo, podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Y para eso deben clamar en su oración. Esta es la justicia que debemos llenar por nosotros mismos. Señor Jesús murió en la cruz para salvar a nosotros. Y Dios Padre espera con paciencia para conseguir los hijos verdaderos. Es el amor. Aunque desobedecíamos y cometíamos, pero pastor principal y recibe el castigo en lugar de nosotros. Si recordamos esa gracia, entonces todo será fácil. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como esta palabra en 2015, recordando por el amor y por el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo, por el pastor principal, nosotros debemos vencer y cosechamos los frutos de cambio hermoso. Es mi oración para ustedes en 2015 y oramos meditando la palabra de hoy otra vez. Padre Dios, muchas gracias porque aunque no podíamos hacer nada, pero recibimos el perdón de pecado mortal y naturalmente teníamos que arrepentirse por 10 años más con lágrimas, pero muy fácilmente recibió el perdón de pecado mortal gracias al pastor principal. Y muy agradecida por esta gracia, recordando esta gracia, y por favor, queremos cambiar más rápidamente. A todos los que recuerdan esta gracia, por favor, cambien más rápidamente y ayuda. Gracias por poder orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora reciban la oración para los enfermos.